Hola a todos, todas. Evidentemente tengo que plantear lo agradecido que estoy por esta ocasión de hablar con ustedes. También el hecho de poder ventilar una serie de cuestiones que me inquietan. Voy a tratar le aviso a los traductores que, como entiendo que el tiempo está corto, voy a hacer ciertos saltos de lo que tengo escrito, esperando que no lo mutile totalmente. Pero bueno, sobre todo ya tengo la ventaja de que el caso Ana Gallardo ha sido mencionado, de manera que voy a saltarme toda una descripción de ese caso. Por una compleja combinación de factores, estos años están marcados por un malestar colectivo. La insatisfacción política generalizada, la confrontación exaltada de posiciones identitarias, se añade a una crispación cultural que no contempla la utilidad de tener algún límite o resguardo. Uno de los aspectos más trágicos y yo creo improductivos del momento es la forma en que esa crispación y frustración por la violencia y desigualdad generalizada se traduce en desconfianza y ausencia de diálogo entre los movimientos sociales, los agentes políticos y el campo cultural y artístico. Mientras la idea anticuada de la izquierda sugería alguna vocación de articular esos factores, atestiguamos un choque y fricción constantes entre las políticas de identificación de masas, los movimientos sociales específicos y la ingobernable irrupción artística. Si la frase clásica de "el pueblo unido jamás será vencido" no siempre fue efectiva, la pasión de nuestras certezas morales y sectarismo son un regalo divino a los poderes regresivos. Para citar un lapsus famoso, estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un gran paso adelante. Voy a tomarme la libertad de basar parte de la discusión en el caso de la polémica de la obra de Ana Gallardo. Admito en primer lugar que yo tengo participación en ese evento, pero voy a ahorrarme un poco el relato para ir hacia lo que me parece que es más central en la discusión. Cualquiera que haya sido la posición de las distintas voces que tomamos parte en ese momento de crisis, creo que estamos en una situación que conviene caracterizar como trágica. Una obra hecha en los términos tentativos e inseguros que rodean el atrevimiento de hacer obras de arte, y que de hecho exploraba la confusión de un artista en una situación inmanejable, se convirtió en el disparador de una masa de indignación llena de unanimidades. Las protestas ciertamente levantaron una serie de temáticas en extremo importantes. ¿Quién tiene derecho a regular la representación en las obras artísticas? ¿Cómo se relaciona la expresión descarnada de emociones e incluso el uso de palabras altisonantes con la representación de grupos en situación precaria? ¿Cuál es la relación entre las pretensiones éticas e incluso terapéuticas de las políticas colaborativas y el cuidado del prestigio de las instituciones que con toda clase de dificultades tratan de aliviar la injusticia y la discriminación? ¿Y cuál es la función de los curadores e instituciones artísticas en relación a la valoración cambiante de los límites y formas aceptables de la representación? Etcétera, etcétera. Pero esos debates no se plantearon primordialmente en términos de una crítica de las obras, sino una condena moral y destemplada de la persona del artista Ana Gallardo, que incluyó ataques a su condición de extranjera y la percepción de que su supuesto feminismo representaba una situación de privilegio de clase y raza. Particularmente una de las pintas que vieron hablaba de blanca con triple K. Y más dramáticamente, la exigencia de cancelar la exhibición de modo inmediato. Esta es una situación que es crecientemente importante. La exigencia de censura de las obras de arte proviene, muchas veces, de sectores que se consideran avanzados y progresistas, a partir de conceptos de orden ético y político ligados con los avances de grupos oprimidos o marginados y envueltos en un lenguaje derivado de las teorías críticas en boga. Por supuesto, no es una novedad en absoluto, y la historia del MUAC lo representa ampliamente, que
que el arte contemporáneo produzca, yo argumentaría, debe producir debates acalorados. Pero esta vez la irritación por las obras se planteó como digna de ser repelida por medio de la acción directa y con una demanda de censura que otrora era exclusiva de los actores religiosos y tradicionalistas. También voy a decir que fue llamativo el carácter inesperado de esta irrupción. Haría un argumento de que esto fue propiamente un evento que, contra la expectativa de esa censura preventiva, los participantes no tuvieron en ningún momento capacidad de prever siquiera que ese sería un punto de tensión. Pero me salto. Me parece que es importante examinar esta demanda. Alguien debía haber impedido que la obra o el artista se mostrara. Esa demanda emerge de la suposición de que el propósito del museo es actuar preventivamente, incluso antes que un objeto de crítica ocurra o sea visible. Ese es un principio que no puede ser inmediatamente traducido a los administradores, quienes lo interpretan como la necesidad de responsabilizar a curadores y directivos de todo futuro conflicto artístico, en lugar de entender que eso es parte de la vida cultural misma. El debate público y periodístico que provocó el caso tuvo visiblemente dos fases muy reveladoras. En las primeras semanas, la condena al artista, el museo y sus colaboradores tuvo mucha intensidad y estuvo marcada por alcanzar a públicos distantes o ajenos a los circuitos de arte contemporáneo. Activistas, periodistas y muchas de las voces en las redes acusaron al artista del museo de llevar a cabo una explotación económica, de ejercer violencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales y estar dominados por una serie de lógicas capitalistas. En los meses siguientes ese balance se reorientó dramáticamente. Colegas que ejercen la crítica de arte y artistas de diverso tipo desplegaron la ansiedad de ver en este caso el final de una era donde cierta permisividad de representación había orientado el carácter complejo y ocasionalmente cínico de la producción socialmente informada de esta localidad. El caso Gallardo se vio en el campo artístico local como prueba directa del carácter pernicioso de las políticas de cancelación y fue vista como el anuncio de una prohibición absoluta y final. Autores como Edgar Hernández en la revista Cubo Blanco denunciaron que, cito, el ascenso de los gobiernos ultraconservadores de izquierda y derecha ha institucionalizado globalmente la corrección política que canceló cualquier posibilidad de disenso. Cierro la cita. En un texto interesantísimo, Gardy Emmerhines criticó lo que llamó, cito, el virus del wokismo, cierro la cita, por ser incapaz de abordar una construcción poética compleja, pues en su entender la cultura woke, cito, erige e impone cuadrículas casi exclusivas de lectura del mundo, basada en asignar a los individuos o comunidades de pertenencia definidas por discriminaciones sufridas. Cierro la cita. El artista Edgar Aragón hizo una denuncia general de la cultura woke como procedimiento neoliberal y oportunista que jamás tocaba las altas esferas del poder cultural, pues está regida por lo que él definió como capitalización de la víctima. Como ven, el consenso de esas voces consistió en ver esa crisis como un cambio de época que haría imposible la discrepancia que había energizado el arte local. Como he sugerido, la novedad de estas crisis, lo que es más inquietante, es que movimientos sociales que aparecen contrarios a la idea de la represión se plantean que el procedimiento quirúrgico apropiado contra las obras de arte que nos perturban o que no se ajustan a determinados valores sea su amputación. La demanda de censura además es convertida en un reclamo retroactivo. Lo que se reprocha es la falta de autoridad moral. ¿Dónde debió el museo predecir e impedir una exposición de obras que produce la fricción o la polémica? Ahora bien, tengo para mí que atribuir este giro inequívocamente a los efectos malignos de la llamada cultura de la cancelación
o al wokismo es muy problemático. Entre otras cosas, porque adopta la distorsión de términos como woke y politically correct que exitosamente ha emprendido la derecha radical. Tenemos una situación donde nuestro lenguaje crítico asume el significado que la contrapropaganda de los movimientos de crítica de la representación en Estados Unidos han adoptado. Es totalmente cierto que movimientos sociales de todo tipo, tanto de género como de carácter llamado decolonial, optan por ejercer una crítica efectiva y frecuentemente de orden moral sobre el campo de representación. Pero es excesivo y políticamente muy peligroso que se atribuya a esas posiciones el renacimiento de la censura y la tentación de censura en el campo artístico. Me inclino a pensar que esa conflictividad es un fenómeno múltiple y que tampoco puede deducirse inmediatamente de los cambios que ha traído el Internet en el funcionamiento de la esfera pública, como recientemente ha propuesto Daniel Montero, y hoy, por ejemplo, también lo planteó de su manera muy especial Baby Solís. Voy a permitirme la enumeración de algunos de los factores que creo que también están interviniendo en esta clase de estallidos. 1. Los inconvenientes del éxito. Debemos apreciar, en el carácter explosivo de estas polémicas, la inscripción reciente del arte contemporáneo como una práctica cultural que ya no está en el margen, sino en el nudo de visibilidad y prestigio cultural actual. Una fuente muy importante de conflictos es el modo en que el arte contemporáneo, al volverse exitoso, destruyó la protección que le ofrecía su irrelevancia y oscuridad. Irrelevancia y oscuridad donde trabajamos con una enorme libertad, sin límites aparentes. El ascenso de la visibilidad social del arte contemporáneo como mercancía y espectáculo, que es fácil constatar en su mera existencia, su mera mención en la cultura popular. O sea, el que haya películas satirizando el arte contemporáneo habla de un lugar en el campo de visibilidad de la cultura que era impensable. Propicia que sea atacado por la sospecha de que es un aliado y cómplice de los poderes existentes. Esa doble inscripción, un arte con un gran alcance político, pero que es parte de la economía del prestigio de las élites del neoliberalismo, es un dato que artistas y curadores debemos ver a la vez como un elemento de su poder crítico y algo que hace sospechosa nuestra operación. De igual modo, su alojo por parte de los poderes económicos y políticos tiene como consecuencia el rencor de las élites y las administraciones cuando se enfrentan con el hecho de que el arte contemporáneo no siempre reditúa en el beneficio de su privilegio, sino que produce debates que lastiman la seguridad de ese flujo de capital simbólico. 2. El amarillismo del periodismo en crisis. Un factor clave de la situación de crispación respecto al campo cultural es el cambio de modo de producción de los medios. Y esto no nada más es la irrupción de las redes sociales. Vimos en una época de transición en la base social del periodismo moderno. Este era un sistema que aspiraba a la libertad política de información bajo el capitalismo, combinando el negocio de la publicidad con la conducción hipotéticamente libre de la opinión pública, que entró en una crisis definitiva por la disponibilidad engañosamente gratuita de la propaganda en el Internet, que rompió la estructura de la publicidad pagada. La judicialización, efectiva o metafórica, de la fuente cultural, si no es que todo el periodismo, es un signo de la crisis de los medios. La información cultural está obligada a mimetizarse con la sección policíaca. El resultado es una redistribución. La oferta de análisis e información de la sustancia cultural empieza a ser rara en los medios de comunicación de masas, con excepciones muy concretas, que son los medios transnacionales que lograron establecer una economía relativamente sólida. El periodismo en crisis, por lo tanto, requiere, para subsistir en su precariedad,
la reinvención constante de la provocación. C. La fragmentación de la escena pública y la función que tiene el escándalo como reconstitución del todo público. Sabemos todos que hay una balcanización de las escenas de la esfera pública. La unidad de audiencia monopólica de los medios masivos modernos ha dejado de existir y en su lugar tenemos una generación de guetos innumerables culturales e informativos. Quizás solo es el escándalo el que permite rebasar esas islas culturales y por tanto establecer un horizonte compartido. El escándalo se ha convertido irónicamente en nuestro único momento público generalizable. Y 4, finalmente, no es de llamar la atención que la obra de arte contemporánea tenga un carácter de comprensión múltiple, casi por motivos estratégicos. Con frecuencia se ocupa de modo muy directo de fenómenos sociales y culturales de gran alcance, pero también permite lecturas esotéricas y complejas que no están disponibles sin participar de discursos públicos y debates académicos. Esa doble articulación favorece una recepción iletrada que, como dice Gardner Emmons, cito, hace que el medio se pierda y solo lo inmediatez, lo inmerso y lo directo son legibles y aceptables. Cierro la cita. Lo sospechoso de ese conflicto entre superficialidad y complejidad no se debe, sin embargo, a que, como piensa Gardner Emmons, nuestra cultura woke tenga incapacidad de lectura entre líneas. Es el costo de la negociación de un arte avanzado que mezcla planos exotéricos y esotéricos de un modo alambicado. Es estar expuestos al campo de la cultura al mismo tiempo que hay un campo artístico, lo que posibilita esa recepción inmediatista, que no es que sea ilegítima, es que es una parte del juego de significación. Mi sugerencia es que debemos enmarcar los desafíos de opinión que enfrenta el arte contemporáneo en un cuadro complejo, que incluye el dato de que todo indica que la crítica cultural y la práctica curatorial va a tener que tener un momento constrictivo, que me parece debemos, artistas y curadores, asumir como un reto en sí, pero no como un apocalipsis. No quiero reafirmar la visión persecutoria del fantasma de la cultura woke, porque corremos el peligro de volvernos aliados de la ofensiva cultural conservadora, de la derecha reempoderada a nivel planetario, lo mismo que del atraso artístico de la izquierda realmente existente a nivel local. No me parece incompatible aspirar a sostener un campo de tolerancia y autonomía artística con la valoración de las tácticas que usualmente tememos bajo la figura sospechosa de la cultura de la cancelación. Es perfectamente posible apreciar el modo en que los movimientos feministas y decoloniales han encontrado en formas de condena política y moral armas importantes en el intento de detener la violencia estructural de nuestras sociedades. Y al mismo tiempo entender que el campo artístico y cultural no puede responder a una serie de principios normativos absolutistas. A diferencia de muchos colegas, que los movimientos contemporáneos recurren a medidas punitivas no me parece un dato abominable. Quizá por haber sido formado como historiador, asumo que la economía del prestigio en todas las sociedades que yo conozco incluye la administración del arma de la infamia como medio de regulación política. No es cierto, como a veces plantean los críticos liberales, que el principio legal de presunción de inocencia se aplique como mandamiento universal a las formas de comportamiento de la sociedad. Una cosa es la ley, otra cosa es la sociedad y la cultura. Los movimientos sociales actuales han encontrado en el uso estratégico de la infamia un recurso de crítica y autodefensa necesario. Es improbable que un movimiento social pueda operar sin producir un cierto grado de injusticia. Perdón, este es un prejuicio de ser historiador.
Pero comparado con la violencia que implicaron las revoluciones modernas y su fracaso, los destrozos que producen los momentos actuales no tienen nada que ver tampoco con la violencia que comete el poder o la reacción heteronormal al cambio cultural. El wokismo no es un estalinismo. Ahora bien, lo preocupante del uso de las prácticas punitivas por parte del movimiento social contemporáneo está quizá en el fetichismo de los medios. La forma en que actitudes, armas y prácticas pasan a ser identificadas con el movimiento, como en el movimiento mismo, y llegan a escapar de alguna evaluación de sus resultados. Uno de los principales misterios de la situación es que sectores de movimientos sociales que definen la complejidad de la experiencia personal y sexual y que cuestionan la hipocresía moral y heteropatriarcal piensan que es útil, necesario o culturalmente producido definirse en torno a exigencias y reglas morales en el campo artístico y además que se piensen como proyectos de afirmación identitaria. Ataques como los que recibieron a Gallardo no solo eran desinformados, xenófobos y reflexivos, sino que se me antojan desencaminados. Me parece trágico que movimientos avanzados se permitan caer en el campo estético en actitudes que los emparentan con los criterios más conservadores y reaccionarios posibles. Aquí lo que estoy tratando de explicar es una situación donde aparecen una serie de alianzas que me parecen extranormales en los diversos campos de confrontación. Curiosamente, a pesar de la violencia del caso, no es cierto, afortunadamente, que Ana Gallardo haya sido efectivamente expulsada del campo cultural, ni que la crisis haya dejado de ser intelectual y políticamente productiva. El modo en que, por ejemplo, por citar a alguien, Cruz Flores ahonda en un artículo en su condena de lo que ella piensa que es una forma de capitalismo visual, y sin embargo marca distancia de la crítica reaccionaria, al mismo tiempo que posiciones sobre la mía, como la mía, es la prueba de que no todo este proceso de debate ha sido una pérdida. El caos de posiciones y su aceleración cibernética no implica la cancelación del proceso crítico, solo la necesidad de abordarlo con una mayor complejidad. Lo inquietante no es, en mi opinión, la definición de los métodos o persuasiones del movimiento social contemporáneo, sino el automatismo en que ha acabado por ejercerlos. Sí, es problemático que los movimientos sociales recientes hayan convertido sus armas más extremas, cancelación, infamia y funeo, que han sido formidables para señalar injusticias monstruosas dirigidas contra genocidas, violadores, feminicidas y demagogos, en recursos que pueden emplearse en atacar algo tan menor y banal como el uso de un cierto lenguaje o una obra de arte y a un ser tan carente de poder efectivo como un artista. Esa falta de reflexión acaba siendo también contraproducente. La fiereza y la certeza de un movimiento social supuestamente emancipatorio ataca a una mujer por extranjera y proyectándole toda una serie de fantasías de clase, contribuye a justificar los ataques derechistas a los métodos de justicia simbólica del movimiento social. La táctica, que en algún momento pudo tener visos de eficacia, se desgasta volviéndose meramente una forma expresiva. Como suele suceder a las formas identitarias, deja de ser un instrumento o un medio para ser un automatismo, el funeo por el funeo mismo. Intento en lo posible hacer una crítica específica que a la vez quisiera ejemplificar que la autocensura que ha prevalecido en torno a los movimientos sociales recientes no es obligatoria. Hay otro problema estratégico que me parece igualmente preocupante. La forma en que la acción directa en México tomó carta de naturalización, sobre todo a partir del destino del movimiento del CGH en el año 2000, cuando consagró lo que hoy es un sentido común. Cito: la libertad de expresión manifestataria. Cierro la cita. Toda clase de acciones ocurren sin representación, asamblea o filtro
que establezca responsabilidades, objetivos y límites. Las acciones se acuerdan en cuestión de horas, se los puedo documentar, en el caso de Ana Gallardo, por Facebook o WhatsApp, en un grupo usualmente minúsculo, conspirando en público. Cuesta trabajo pensar que ese espontaneísmo pueda proponerse objetivos medibles que no sean dar el paso de un escándalo al siguiente. En ese panorama, yo pienso que se requiere una defensa de cierta noción de autonomía artística. Sabemos que las obras de arte pueden servir tanto para producir entusiasmo como repulsa. Un resultado que siempre, o uno espera, es a posteriori, y por tanto existe la crítica, que no es la aplicación de una norma cultural. La diversidad de los públicos, sus posiciones siempre cambiantes, el carácter flotante de los significantes, hace imposible adivinar qué ideas o referencias en las obras pueden generar irritación. Pero además esta en sí misma no es un defecto del proceso cultural, es uno de sus componentes. Un contrato social no escrito nos hace reflexionar en el campo artístico sobre nuestra relación entre las representaciones, las formas y las palabras con cierta distancia y mesura. Otorgar a las obras de arte un sentido diferenciado y pensarlas con calma, ligeramente al margen pero en tensión con nuestro gusto y la cultura, es una convención, entonces se llama estética, que permite que en ella se haga presente lo improbable, lo potencialmente intolerable, lo diverso y lo extraño. Se equivoca quien piensa que esta diferenciación, no del todo resuelta, entre lo estético, lo político y lo cognitivo, es una aburrida disquisición filosófica. En absoluto. Es un aparato político. Es un mecanismo que ha creado un parapeto para la distancia cultural y artística, incluso en sus desvíos y errores. Autonomía es el nombre de un truco y juego de manos con el que impedimos que las obras artísticas caigan en el dominio de los aspirantes ascensores morales, el comando partidario y la obligatoriedad de las epistemologías presentes y vigentes. Ciertamente, ese principio lo inscribimos en ciertos procedimientos de gestión cultural, por ejemplo, las estructuras de programación de un museo. Ese orden burocrático corresponde a una institución política que busca que lo incómodo, lo inmanejable, lo ínfimo, lo inconveniente y lo diverso existen en el espacio de representación, a pesar incluso de las nociones de justicia de un momento determinado. También nos permite actuar con cierta confianza en que los daños que las obras de arte producen o sus beneficios son en realidad marginales o mediados, y detectar que cuando se plantea la hipérbole de que son de vida y muerte o muerte, alguien intenta manipularnos. En efecto, las representaciones de las obras y sus actos no son equivalentes a la fuerza de los actos políticos, económicos o informativos. Ni siquiera son interacciones sociales ordinarias. Molestarse y repudiar una obra de arte es enteramente legítimo. Reclamar la ofensa ha sido, en cambio, hasta hace poco, una extravagancia que necesitaría argumentarse poderosamente para no parecer delirante. Por supuesto, si una ofensa se argumenta cuidadosamente, el enojo deja de ser inmediatista, suscita una discusión, deja de ser una mera expresión de ofensa y transmuta en crítica. Una de las tareas de artistas, curadores e instituciones en el futuro será redefinir en su favor y en favor del inesperado el significado de esa distancia, el hacer comprensible la utilidad política y social de ese distanciamiento. Incluso para los quienes hoy desconfían del funcionamiento cultural en conjunto y esperan un arte sometido o comprometido. Yo todavía no encuentro dificultad para separar la facilidad de separar esas
dos categorías, discúlpenme. Tengo la esperanza de que internamente, aún los propulsores de un arte absolutista entienden que es inviable desterrar las ambivalencias y oscuridades de su relación con la cultura. Todos perversamente leemos novelas policíacas. De otro modo, prepárense para una perpetua guerra civil. Sus enemigos, que también son los nuestros, estarán complacidos. En cualquier caso, me parece que todavía el riesgo más grande que tiene el campo artístico no viene de sus críticos exaltados, sino de la falta de convicción y el miedo del aparato cultural. Sigue siendo el caso que las principales limitaciones a la libertad artística y curatorial provienen de la acción, frecuentemente silenciosa y encubierta, de las llamadas autoridades culturales, quienes han introyectado que no genere problemas. Son ellas quienes usualmente pueden imponer discretamente sus propios temores ante la reacción social y política. Es su incomodidad con la polémica la que frecuentemente impide que aún los estallidos más problemáticos terminen en el lugar que les corresponde, que es el debate. No nos conviene replicar los miedos que, como Elena Chávez MacGregor apuntó, caracterizan a instituciones donde públicamente se afirma la necesidad de abrir debates sobre la situación de género y, sin embargo, cito, algunas de las autoridades realizan actos que solo podría definir como de psicomagia para remover los estallidos y borrarlos. Cierro la cita. Lo nuestro, en todo caso, consiste en participar con todas las contradicciones posibles en el campo sensible que reflexiona, opera, critica y atraviesa esos estallidos. Quiero terminar con una nota que en la oscuridad que experimentamos me parece intrínsecamente alegre. Lo que ahora vivimos, a pesar de que a muchos parezca un evento final, es solo el principio y el resultado no está definido. Hay demasiados nubarrones en el horizonte. Nos toca pensar, actuar, encontrar cómo producir luz. Lo que hacemos, acompañar el trabajo de libertad creativa, negociar cierta distancia y comprensión a las formas de disidencia de sentido, escuchar y aprender de lo inesperado, incluso y por qué es irritante y problemático, va a ser una emocionante necesidad. Es bueno que algo que parece abstracto se revele como imprescindible. Gracias. Wow, muchas gracias, Cuauhtémoc, por esta ponencia y además porque además te tardaste lo que te tenías que tardar para que tengamos un tiempo para las preguntas. A mí, la verdad es que yo noté un montón de cosas, a mí me dejas con muchísimas, simplemente algunos conceptos que no me había planteado. Por ejemplo, ¿cuánto debe durar el malestar? Si hay duración para el malestar. O, por ejemplo, ¿cómo deberíamos negociar la distancia? ¿Cuánto uno negocia para tenerla? Pero no quiero centrarme en mí porque creo que podemos platicar en otra ocasión. Me gustaría muchísimo que el público nos extendiera alguna pregunta, algo que quieran preguntar después de estas maravillosas palabras y esta reflexión, porque sí es una reflexión muy pertinente para los tiempos que vivimos. ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Buenas tardes, muchas gracias por esa conferencia genial. Yo tengo una duda, a mí me gustaría si nos pudieras explicar un poquito las diferencias o intersecciones que hay entre este concepto de censura en las obras de arte o el tema donde un artista inflige, ¿no?, de alguna forma una ofensa a una colectividad. Y me refiero a lo siguiente: en la década de los 90 yo trabajaba en el extinto Centro Cultural Arte Contemporáneo, en el Departamento de Educación, y tuvimos una exposición maravillosa de Robert Mapplethorpe, y de pronto llegó una colectividad de la decencia, no voy a decir todo el nombre, pero así era, y se impusieron frente a esta institución privada, que no pública,
pero con la consigna de quitar esa exposición. Entonces, bueno, se hizo una selección de obras que se trasladaron a una sala independiente que se llamó la sala de prensa, y ahí se presentaban estas selectas obras, ¿no? Y luego de pronto pasa esto de Ana, que también me sorprende porque hay que remover una obra, y lo asocio también con el tema de la exposición de Chairés, de la Avenida del Señor, ¿no? Y cómo se presenta primeramente en un museo, pero se quita de ahí porque también hay un reclamo público y se manda después a otro museo de donde también se tiene que pues retirar, ¿no? Entonces yo me pregunto, pues justo ese papel, un poco decía Baby Solís, lo que está pasando con las redes y con los reclamos. En aquellos días de los 90 no habían redes sociales, pero había pues la presencia, ¿no?, de las personas incitando, y obviamente salieron periodicazos y cuánta cosa para quitar esas obras, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en esos linderos? Porque evidentemente hay un malestar ahí, ¿no? Primero voy a hacer la afirmación un poquito dogmática, pero no la voy a argumentar, de que una institución que pone la palabra museo o centro cultural que financia a mi tía es una institución pública. Y yo debo asumir que demandas y regulaciones que nosotros hacemos sobre la ocurrencia de un capital privado de establecer esta institución no lo excluyen de nuestra vigilancia sobre su arbitrariedad. Pero ya de una manera menos dogmática voy a plantear, tenemos un problema, que es que la tradición liberal nos hace representar la censura como un efecto del pasado que ocurrió con la Inquisición. Yo me adhiero a un argumento de Derrida, que plantea, a partir de una discusión sobre Kant, que una buena definición de censura es la noción de que un discurso o una imagen debe ser eliminada por una razón superior. El problema es una razón superior. En esos términos, dice Derrida, que yo decía en mi seminario que no voy a tratar a este autor o este discurso en lugar de otro, no es esencialmente distinto que la censura. Yo traduzco esto de manera autodestructiva para decirles que una función del curador es estar todo el tiempo administrando los límites de la censura. Una argumentación de Derrida que me parece muy útil es que por consiguiente es necesario tener gestos anticensura, que una institución tiene que abrirse en contra de su propia lógica. Y hay algo de lo que yo hice en la institución MOAC que tenía esa forma. Ahora bien, en esa dimensión, la dificultad que tenemos es la pregunta de cómo regulamos el hecho de que nosotros administramos constantemente la aparición o desaparición de determinados sentidos y componentes. Una primera cuestión es que tenemos que estarlos argumentando y tenemos que discutirnos contra aquellos que están en contra de nuestro criterio. En esos términos, sí me parece que es muy importante permitir que esos conflictos lleguen al momento de discutirse y a su término. Pero para eso necesitamos, y por eso mi reproche a la administración cultural, que sobre todo esta se abstenga de participar. O sea, un principio que inauguró Keynes en el Reino Unido y que por lo menos la UNAM intentó durante un cierto tiempo de manera consistente llevar a cabo, es la noción de at arm's length, a distancia de mano, el que el gobierno ponga el dinero, pero deja en manos de la estructura de expertos y sus mecanismos de decisión, y no se mete en estas discusiones porque sabe que le beneficia patrocinar, pero debe saber que no le conviene estar metido en la discusión de los partidos. Ese precisamente es el principio de autonomía administrativamente implantado
en el campo cultural. Yo entiendo que frente a la virulencia del movimiento social, hay ciertas entidades, particularmente las educativas, que probablemente no ha logrado el movimiento social resultados del todo eficaces como los que esperaba, pero sí ha logrado poner a esas estructuras en una situación de miedo permanente. Y me parece que a veces eso las está haciendo incapaces de actuar con la prudencia y cuidado que necesitarían. De manera que mi respuesta tiene que ver con la pregunta de: asumamos que este es un campo que debe ser polémico. No siempre en la economía del prestigio vamos a poder salir con un aumento de fichas. Va a haber que perder. Yo sostengo que la decisión que tomó MUAC en compañía de Ana Gallardo, y que además yo favorecí, y de la que me hago responsable, de retirar esas piezas para que se pueda ver el resto del trabajo de la obra, en la impresión de que el malentendido que se había cernido sobre ellas estaba siendo irreparable, es una posible táctica y es legítima, pero también implica reforzar la pregunta que la institución se hace acerca de cómo acompaña la tendencia de ese movimiento social que también influye en su decisión. De modo que no se puede hacer más que algo que es bastante contraproducente en nuestra visión del mundo, que es tomar decisiones concretas, estratégicas y políticas y hacerse responsables sobre ellas, en lugar de pretender que tenemos principios generales como la censura no existe y que pueden salvaguardarnos. O sea, se vuelve un asunto de algo terriblemente molesto que se llama política. O sea, hay que enfrentar el que lo que hace una autoridad o una decisión encuentre una confrontación. Hay que abordar el hecho de que los puntos de partida de los participantes no son comunes. De ahí también yo que no estoy del todo contento con la idea de que el museo puede responder a una lógica comunitaria. Me hace temer que la textura de estas divisiones desaparece precisamente en la ilusión de que puede haber este todo prepolítico de la comunidad. Pero es una nota al pie, nuevamente dogmática y aparte. Y como sucede, tener que contar la historia después, pero no hay una solución final. Y lo primero que tenemos que hacer, porque me parece que es el elemento más peligroso, es insistir a quienes detentan la autoridad administrativa cultural e insistir contra el sentido común que es bueno que el campo artístico sea conflictivo. Insistir contra la autoridad e insistir contra los intereses que acompañan el campo artístico, que va a haber problemas, y aprender a gozar los beneficios de que haya problemas. Yo en particular creo que la trayectoria de MUAC en buena medida ha sido hacer útil los conflictos que ha generado. Y yo recomendaría al resto de la estructura cultural cambiar su sentido común en esa dirección. Una más. Tenemos una pregunta más. Yo me pregunto también, ¿qué es el sentido común? Que a veces es el menos común de los sentidos. Pero bueno, vamos a darle la palabra ya a la persona que está ahí. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues yo tengo una pregunta que no sé si sea muy pertinente, pero que me ha venido el resultado de todo el día de hoy, de toda la jornada de hoy, y que cierra muy bien con esta conferencia magistral, acerca de lo que es realmente el Museo Incómodo. Y en lo personal, y es muy personal, ahorita un museo que se me hace extraordinariamente incómodo es el Museo de Memoria y Tolerancia. Y justamente en términos de estas manifestaciones, ¿no? De hasta dónde también los públicos tienen estas manifestaciones en contra de estas expresiones artísticas.
y sobre todo también en cuanto a estas como límites éticos que no están escritos, que no están estructurados, como ya bien se dijeron, y que al final de cuentas terminan quedando en manos de los que están en los museos. También esto, digamos que cruzado por el hecho de que es un museo privado, pero que en efecto termina siendo público, ¿no? O sea, se me hace que son como un montón de cosas que me vienen a la mente y que se atraviesan en esta idea del museo incómodo, en el cual no solo el arte, sino la propia memoria viene a ser disruptiva, porque finalmente creo que los museos de memoria justamente vinieron a poner en la mesa esos temas súper incómodos, súper dolorosos, súper delicados y que siempre van a tener contrapartes. Entonces, bueno, a lo que voy, mi pregunta sería, ¿no? Con esta experiencia desde el arte que ustedes tienen como cuerpo curatorial de vivir esas censuras, ¿cuál sería su opinión o su postura ante este tipo de temas o este tipo de museos que claramente tienen una postura sobre un conflicto, pero no sobre otro tanto del cual creo que también son responsables? Es una pregunta muy interesante. Voy a empezar a hacer una propuesta. ¿Qué tal si empezamos a hablar de museos públicos que son financiados con las ganancias del capital y museos públicos que son financiados con la violencia de exacción de los impuestos sobre los ciudadanos, y del hecho de que la mayoría de ellos están compuestos de esas fuentes de recursos, más la absurda donación gratuita de trabajadores que son mal pagados y de artistas precarios? Pero bueno, es una descripción económica que me parece que podría ayudarnos a entender esto de otra manera. Efectivamente, sería muy importante hacer un análisis de qué está haciendo el Museo de la Tolerancia. A mí lo que me parece que podría ser parte de ese análisis es el principio preventivo que tomó de asumir que las manifestaciones en México en torno a Gaza se iban a convertir en un ataque peligroso sobre ellos. Es el único dato que conozco sobre lo que han hecho. Me parece un dato terriblemente interesante y que merecería un examen. Pero no es mi campo, puede ser algo horrible, no les he prestado atención. Ahora, yo creo que la pregunta que estás haciendo tiene un lado que es, espero que no te sea desconsolador. No hay moral. Hay posiciones de valores fragmentadas, distanciadas, y en algún momento quisimos recuperar esta palabra griega, ethos, que significa costumbres, para tratar de bajar la pregunta de cómo reflexionamos ante el hecho de no tener una moral, de no poder resolver esto con los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, yo diría que la naturaleza del campo ético es su dificultad, y una de las dificultades que involucra es enfrentarse al recuento constante de que la mayor parte de la gente tiene moralidades, y que aún los que nos consideramos ilustrados, decepcionados, descubrimos frecuentemente moralidades en nosotros, es decir, costumbres normativas. Entonces, pues sí, es un mundo muy, muy complicado. El campo cultural se ocupa de eso. Una solución que traté de defender, espero haber sostenido eso, es que la noción de autonomía era generar un apartado no absoluto donde poner en tensión estas preguntas sin necesidad de llegar a los puños o a la pistola. Y quisiera defender la idea de que puede haber esta suspensión de la moral en favor del examen ético, o el examen de relaciones sociales, o el examen de nuestra sensibilidad, o el examen de nuestras tonterías, que también lo encuentro muy legítimo. O sea, yo creo que un museo de arte contemporáneo que no da albergue a la posibilidad del ejercicio de la estupidez está equivocado. Pero
en esos términos me parece que nos conviene someter esta discusión, pero también me parece que es contraproducente hacerlo de manera demasiado convencida. O sea, nuevamente voy a hacer mi pequeño argumento a favor de que tolerancia significa el estar muy seguros de nuestra verdad, pero no necesitar embarrársela a la gente en público. Hace años yo inventé una frase que lamentablemente me di cuenta que ya había sido pronunciada por una escritora inglesa expatriada en Florencia, que tenía a la entrada de la por favor dejen su moral junto con el paraguas a la entrada. Yo también suelo decir, yo sí tengo moral, pero es demasiado pesada, la tengo guardada en casa, no la necesito todos los días. O sea, mi trabajo no está organizado en esos términos. Y yo esperaría que hiciéramos alguna comprensión de la dificultad que representa esas posiciones. Voy a cerrar con un punto, es que hasta ahora, desgraciadamente, no encuentro un principio general distinto a uno que expone Teodoro Adorno en Cultura y Administración, que es pensar que es menos malo que haya expertos a cargo de definir la programación de instituciones culturales que cualquier otra cosa. Me parece importante que en algunos, o sea, que no sea por votación o no sea por representación del acuerdo, o que venga de la decisión de quién es la mayoría absoluta en las urnas, ¿sí? Yo aspiro a un campo cultural que no tenga una elección del poder cultural. Pero en esos términos el asunto se debe hacer complicado, porque esos expertos hoy tienen que reconocer que tienen que interactuar con campos de decisión y prohibición y limitación que escapan a esta lógica simplona. Por ejemplo, en particular, el hecho de que reglas de uso y limitación de uso de objetos llamados etnográficos requieren el atender a los representantes de esos grupos que los entienden y los produjeron acerca de su manejo. Por ejemplo, yo tengo claro que el Museo de Antropología de Vancouver toma decisiones acerca de cuándo y cómo se presentan los objetos que tienen sus colecciones a partir de los miembros de naciones originarias de First Nations específicos que imponen limitaciones. Entonces, yo esperaría que algún día el Museo de Antropología pensara en esa posibilidad, ¿sí? Pero van a tener que ser mediaciones y complicaciones. ¿Me explico? O sea, lo que no veo es la posibilidad de que haya posibilidad de transferir a una autoridad auténtica alguna decisión ya. Y siento que muchos de los argumentos acaban suponiendo que puede haber alguna cosa como una autoridad moral, una autoridad artística, una autoridad comunitaria. Nos quedamos sin tiempo, sin preguntas, pero con muchas preguntas por responder. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por de verdad, por estas palabras, por esta ponencia. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Con esto damos por terminada este primer día de esta primera jornada del Museo Incómodo. De verdad, gracias a Ivonne, gracias al Departamento de Arte. Y pues bueno, con esto terminamos. Gracias, que tengan un buen día.